Más y largamos. Podemos largar, Cali. Sí, vamos. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Soy Eduardo Amadeo, soy director de la Escuela de Dirigentes. Hoy seguimos con nuestro ciclo sobre los temas ambientales que dirige Cali Villalonga. Bueno, para los que no me oyeron el martes pasado, Cali tiene una militancia más que intensa en temas de cambio climático, trabajando en organizaciones sociales, etcétera, y nos conocimos en la Cámara de Diputados, donde pude comprobar, acompañar y disfrutar su enorme compromiso y militancia con los temas ambientales. Y hoy nos acompaña Luis Lema. Luis también nos acompañó en nuestra gestión en el gobierno, en el área de ambiente, ha escrito un libro muy interesante sobre economía circular, un cambio cultural, y lo va a acompañar a Cali porque tiene especial conocimiento en el tema de los residuos. Uno de los objetivos centrales de esta charla es darles a ustedes, como ciudadanos, y también a algunos de ustedes que son legisladores y funcionarios, herramientas para su trabajo comunitario. O sea, el tema de la basura, el tema de los residuos en general, es un problema central del funcionamiento comunitario. ¿Qué ciudad no tiene, lamentablemente, un basural o no tiene problemas de este tipo? Y por lo tanto, Cali y Luis van a dar herramientas para pensar, para dialogar, para discutir, y este es básicamente nuestro objetivo. Les pedimos, por favor, que vayan después escribiendo sus preguntas, que ya vemos varias, sus preguntas en el chat, porque está, ¿cómo se llama tu amigo Cali, que nos va a ayudar con el manejo de las Gonzalo, pero hoy está de Córdoba, pero hoy está rindiendo, así que se va a unir a último momento. Bueno, ustedes después... Pero yo voy a ir mirando las preguntas. Entonces no doy más charla. Muchas gracias a las casi 160 personas que están aquí y seguirán entrando. Disfruten a Cali y a Luis, que les van a enriquecer mucho, no solamente sus conocimientos, sino sus ganas de hacer. Muchas gracias a ambos. Adelante. Gracias, Eduardo. Bueno, yo le invité a Luis a compartir esta conversación de hoy porque muchas de las preguntas que surgieron en la reunión pasada el martes pasado, giraban en torno al tema residuos. Era un poco, yo diría, bastante lógico, porque mucho de lo que conversamos el martes pasado tiene que ver con este tema de los recursos y la necesidad de tener un uso más eficiente de ellos. Y de ahí surge inmediatamente la cuestión del manejo de los residuos, y particularmente los residuos urbanos. Así que sobre eso, la idea es que nos concentremos. Yo lo que les digo es, todas las preguntas, o por lo menos todo lo que vayamos pudiendo agrupar como temas que van surgiendo, lo vamos a tratar de contestar o conversar, o de algún modo poder pensarlo juntos. Yo hay una primera pregunta que quedó del martes pasado, al cual me gustaría hacer referencia y con esto darle pie a Luis. Si puedo, voy a compartir, porque quiero mostrar un gráfico que yo lo mostré muy, muy rápido el martes pasado. Se ve bien, ¿no? Esta era una pregunta que hacía Marian. Ella nos preguntaba por el tema de si había que dejar de seguir con la lógica de la obsolescencia programada. Y yo hice referencia el martes pasado muy rápido, pero quiero detenerme un poquito y ya ir a Luis. Con lo siguiente, a ver, cuando hablamos de economía circular, que en definitiva es, recuerden, lograr que los materiales puedan tener cierta lógica circular dentro del sistema productivo, que va desde la producción, el consumo y la vuelta a utilización de esos materiales para volver a ser utilizados en nuevas aplicaciones, es decir, ser lo más eficiente en ese sentido. La verdad que eso no se logra simplemente decretándolo,
o con una medida, o con una ley, o con una ordenanza, sino que son múltiples los instrumentos y las políticas que hay que desplegar para que nos aproximemos a la economía circular. Hay medidas que tienen que ver con normas que son de carácter local, como puede ser una ordenanza, puede ser una legislación de gobierno local, ya sea con objetivos de reciclado, recuperación, maximizar la recuperación y la diferenciación de residuos, pero también esto se va a lograr con muchas otras políticas que son de órbita nacional. Y ahí es donde me quería referir a esto de la obsolescencia programada. Hay muchas políticas que tienen que ver con normas nacionales. Por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor, que es esto que los productores se hagan cargo de todo lo que colocan en el mercado. Más allá del fin de su vida útil, se hagan cargo de eso como la recuperación de los residuos. Yo daba el ejemplo, lo hice el martes pasado, de la ley que establece la responsabilidad extendida del productor de los que generan envases de fitosanitarios, que es una ley que aprobamos en el 2016, y que plantea allí una lógica que el productor tiene que ir a rescatar esos envases y hacerse responsable de eso. Pero también, en esa órbita de normas nacionales, es ahí donde aparece que este tipo de responsabilización del productor por sus residuos va a ir generando mejores prácticas, y esas mejores prácticas, entre otras, aparece que va a haber un desincentivo para que los fabricantes no estén permanentemente colocando productos al mercado que tienen un fin de vida útil cada vez más breve, por el hecho de que se tiene que hacer cargo de los residuos. Si la ecuación peor es la de hoy, ellos colocan, o el productor genera residuos, los coloca al mercado, y después esos residuos terminan siendo responsabilidad del municipio, en definitiva lo termina pagando en el ABL el contribuyente de la ciudad, el pueblo, donde sea. Entonces, la responsabilidad extendida del productor lo que procura es que ese productor se tenga que hacer cargo económica y desde la logística por esos residuos. Al hacerse cargo, aparecen este tipo de incentivos a bajar esta locura de la obsolescencia programada y la vida efímera de los productos. Por eso digo, no es que la economía circular depende de una ordenanza o de una ley o de dos medidas interesantes. Depende de la construcción de un sistema de incentivos locales, regionales, pueden ser provinciales y nacionales, que van en la misma dirección y colaboran para que esta circularidad de los materiales pueda darse. Y ahí es donde yo te preguntaría, bueno, primero esto, Luis, ¿cómo lo ves? Y fundamentalmente, ¿qué tanto estamos y qué tanto está la política cercana a este concepto? En tu experiencia, ¿cómo lo has vivido tanto a nivel nacional como a nivel de los municipios, fundamentalmente? Bueno, la verdad que muchas gracias antes que todo por la invitación. Estos son temas que me apasionan y la verdad que me gusta ver a tanta gente del interior del país. Eso refleja también en parte la importancia que tiene el tema de la gestión de los residuos dentro de las prioridades municipales. A mí, por la tarea que me tocó desempeñar en el gobierno nacional, era de mucha articulación con los municipios, y no tuve municipio con el cual me hubiera contactado en el cual esto no estuviera entre las tres prioridades de gobierno, ¿no? Junto con todo lo que hace a la seguridad y al desarrollo económico, el tema de los residuos, cuando no era el primero, era el segundo o era el tercero. Así que para todo lo que tiene que ver con la gestión local, desde ya que es una prioridad. Y la verdad que me parece muy buena la pregunta que vos me hacés, ¿no? Como también es un ámbito bastante político, me das el pie para plantear esto de la grieta, ¿no? A mí me parece que la grieta de la cual tanto se habla, en cierta manera tiene muchísimo que ver entre las demandas de la sociedad y la reacción de la política. Esa creo yo que es realmente la grieta que hay en el país, más allá de las diferencias ideológicas que se puedan llegar a plantear.
En ese sentido, entonces, veo que puntualmente en la gran mayoría de los temas estamos atrasados, y desde ya en todo esto que tiene que ver con la economía circular, con la gestión de los residuos. Yo creo que hay muchísimo por hacer, la economía circular tiene mucho para aportar y no necesariamente necesita tanta normativa. Desde ya que son necesarias mecanismos como los que vos contabas de la responsabilidad extendida del productor, que no deja de ser una tasa ambiental y cumplen el rol de generar mercados. Ese dinero que, digamos, no sé cuánto habrán avanzado en la descripción de qué se trata este mecanismo de la red, tiene principalmente como dos modelos, ¿no? Hay un sistema integrado de gestión que apunta principalmente a aquellos materiales que son tal vez más difíciles de recuperar individualmente, es decir, tal vez un envase es mucho más sencillo llevarlo a un punto, ese es el sistema de devolución y retorno. En cambio hay algunos materiales que es mucho más compleja la logística, entonces por ello lo que hace se le pone un precio a eso. Por lo general, si bien hay países y ciudades que se inclinan por algunos en particular, por lo general suele ser una combinación de ambos sistemas. Así que bueno, me parece en principio eso, creo que hay muchísimo por hacer y bueno, hay muchas, digamos, carencias en todo lo que hace a nivel nacional con la gestión de los residuos. Nosotros desde la gestión hicimos mucho hincapié en 3 variables principales, una que tenía que ver con la planificación, ¿no? Desde ya, todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos requiere de buenas inversiones, sostenidas en el tiempo, por eso la planificación es más que importante, por eso impulsamos planes estratégicos provinciales, y agregamos la novedad, que lamentablemente después se discontinuó, de que estos planes pudieran ya, desde sus orígenes, tener un enfoque hacia la economía circular. Lo cierto es que sin el enfoque hacia la economía circular, muchas provincias venían trabajando desde antes en sus planes estratégicos. Nosotros acompañamos esa tendencia e intentamos profundizarla. La otra variable relevante es la que tiene que ver con la recolección de los residuos, ¿no? Y tal vez esta sea la principal demanda que el ciudadano tiene hacia los sistemas municipales, que le pasen a buscar la basura, ¿no? Y eso lo mide el INDEC, el censo del 2010, lo que midió es que el 92% del país tenía una recolección de residuos con al menos una frecuencia semanal. Tengamos en cuenta que por nuestro régimen municipal, nosotros contamos aproximadamente con unos 2.300 municipios, de los cuales más de 1.800 son municipios de menos de 10.000 habitantes. Por ende, lo que estamos hablando es de términos municipales muy extendidos, por lo general con ámbitos periurbanos, ¿no? Por lo cual no son necesarios tantas recolecciones de residuos como puede ser en el otro extremo la ciudad de Buenos Aires, que tiene una frecuencia de algunos lugares. Hoy la frecuencia es 7. Se recolecta la basura todos los días, pero incluso con los servicios que hay de refuerzo en algunos lugares hasta 3 veces por día, ¿no? Eso desde ya es un exceso, ¿no? Es acorde a la cantidad de residuos que se generan en la ciudad de Buenos Aires, pero en comparación a otros sistemas podría llegar a parecer excesivo. Y la tercera variable, que es la que yo creo que es la más importante, es la más grave también en términos de impacto ambiental, es la que tiene que ver con la disposición final de los residuos. Nosotros evaluamos esto, otra cosa muy importante y para destacar, que la competencia primaria en términos de la gestión es de los municipios. Es de las pocas competencias exclusivas que tienen los municipios y por eso se lleva también una parte importante de sus presupuestos, ¿no? La media nacional está entre un 15 y un 20%, por lo cual imagínense el peso que tiene, ¿no?
el otro 80% está dividida entre todas las otras competencias exclusivas y recurrentes y todo lo que tiene que ver con la carga salarial, ¿no? Con lo cual, fíjense el impacto que tiene. Entonces, como lo que les decía, la disposición final, nosotros llevamos sumando prácticamente municipio con municipio, relleno sanitario con relleno sanitario, y acá también otra de las claves, ¿no? Que es disposición final adecuada, ¿no? Nosotros consideramos que para un país de las características de Argentina, que es predominante de llanura, el relleno sanitario es la técnica sanitaria más adecuada en función de la inversión, ¿no? Seguramente conocerán y habrán escuchado en otros lugares otras tecnologías, valorización energética y otro tipo, digamos, desde ya, mientras mayores niveles de economía circular, menor cantidad de residuos que llegan a disposición final. Pero nosotros lo consideramos como importante desde la gestión, ¿no? Porque teníamos que lograr ese estándar nacional de cobertura de relleno sanitario como el punto para poder, a partir de ahí, regular el resto de los residuos, ¿no? Es decir, nosotros no podíamos actuar fuertemente más abajo en la cadena de recolección, de separación, si no teníamos un punto donde pudiéramos decir, bueno, a partir de ahora se corta esto. ¿Y por qué? Porque nosotros evaluamos que era solo el 65%, es decir, 2/3 de la Argentina tienen hoy la posibilidad de gestionar adecuadamente sus residuos en estos rellenos sanitarios, que, digamos, sintéticamente son lugares en los cuales existe una barrera artificial, además de una lona plástica, digamos, para hacerlo muy sencillo, sin entrar en consideraciones técnicas, que al mismo tiempo tiene distintas capas vegetales que la procesan, y eso genera una impermeabilización que impide que los líquidos de los residuos generen contaminación. Al mismo tiempo, esos líquidos tienen que ser captados junto con los gases y ser tratados adecuadamente para ahí sí no generar mayor contaminación. Como les decía entonces, nosotros logramos llegar a la gestión a 2/3 de disposición final adecuada, de los cuales la mitad está garantizada gracias a los rellenos sanitarios del SEAMSE, por lo cual ahí empezamos a ver un poco más el tema de la gravedad. Quiere decir que, sin contar el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, el 50% del país no tiene posibilidad, y de sus habitantes, no tienen posibilidad de tratar como corresponde a la disposición final de los residuos. Esto implica contaminación de napa, generación de gases de efecto invernadero, implica vectores, roedores, posibilidad de enfermedades, implica disminución del valor de la propiedad, tanto de la propiedad en la cual se generan estas prácticas. Nosotros las denominamos basurales a cielo abierto, ¿no? Y ojo que solamente contabilizamos cuando hablamos de ese 65%, y por otro lado el 35% que va a basural a cielo abierto, que estos basurales en cierta manera son los basurales institucionales, digamos que son aquellos en los cuales los municipios formalmente entierran sus residuos. No estamos contabilizando rellenos clandestinos o basurales clandestinos, puntos de arrojo, puntos críticos, etcétera, etcétera. Por lo cual el tema toma una gravedad mayor. Nosotros, para cuantificarlos más claramente, llegamos a la conclusión a través del relevamiento de la lectura de imágenes satelitales de que había aproximadamente unos 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país. ¿Esto por qué 5.000 si tenemos unos 1.500 municipios? Porque varios municipios cuentan con varios sitios oficiales de disposición final. Entonces, esto hace que llegue esa cantidad.
y ocupaban una superficie equivalente a 12.240 canchas de fútbol, una al lado de la otra. Es una cancha de fútbol, para que tengan una idea, tiene aproximadamente 100 metros de largo por unos 60-70 metros de ancho. Después también lo calculamos, podría llegar a ser una ruta de doble mano, ida y vuelta desde La Quiaca hacia Ushuaia, así como para que ustedes tomen una ruta que tiene 7 metros de ancho por mano, como para que tomen idea del tamaño, ¿no?, de estos basurales a cielo abierto y de la gravedad del impacto ambiental que producen. Y te tiro el último dato, y así el Banco Mundial, en un estudio, midió cuál es el impacto en la actividad económica global de la economía, llegando a determinar que no tener una gestión adecuada de los residuos genera una pérdida de ingreso de esa sociedad de entre un 0,4 y un 0,7% del total del Producto Bruto Interno. Así que fíjense cuáles son los costos que no se ven de no querer hacer las cosas como corresponde. Bien, yo de lo que anoté, vos hablabas de 2/3 de los municipios, ¿es así? 2/3 que hoy... No. 2/3 de los habitantes, nosotros lo medíamos por cantidad de habitantes, Perfecto. no tienen la posibilidad de disponer. Si fuéramos a cantidad de municipios, ahí son aproximadamente entre 1.800 y 1.900 los municipios que no tienen la posibilidad de disponer adecuadamente, es decir, que disponen en basurales a cielo abierto. Por eso la cifra se elevaba a casi 5.000 basurales. Entiendo. Sí, ahí entiendo la diferencia, porque eso es contando el AMBA que está servida por el CEAMSE, ¿no? Exactamente. Si te vas de allí es mucho peor. Ahora, ahí quiero... a ver, hay una gran dificultad para que los municipios puedan tener un relleno sanitario, una gestión, aunque sea la gestión, la disposición final sea medianamente apropiada y no sea un basural a cielo abierto. ¿Cuáles son las barreras? O sea, yo creo que una de ellas, obviamente, es la plata. Y creo que todo el sistema de residuos, esto hay que ser muy conscientes, suele ser el contrato más caro que paga el municipio. Municipio chico, mediano, grande, la basura se lleva una porción importante, como vos lo decías, del presupuesto. ¿Qué es lo que necesita el municipio? ¿O qué debiera, digamos, requerir de nación para poder alcanzar a ese estadio, yo diría, básico, que es poder tener un relleno sanitario en su localidad? Yo lo que creo, digamos, una de las cosas que nosotros trabajamos muy fuerte es el tema de la regionalización. Nosotros impulsamos... Regionalización. La regionalización, impulsamos muy fuerte la figura de los consorcios. Digamos, la gestión de los residuos, como muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, no respetan los límites administrativos del hombre, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tuve la suerte de impulsar un consorcio interprovincial, que es el de Viedma Carmen de Patagones. La verdad que lo que se veía como un límite, en este caso un río, en términos ambientales, por el contrario, ¿no? Es lo que une y lo que genera una cuenca, ¿no? Entonces, digamos, en términos de la gestión de los residuos, también hay que tener esta visión de ir sumando esfuerzos. Porque como vos muy bien decís, obviamente que yo no es que hay 1.800, 1.900 intendentes que no quieren hacer una mejor gestión de los residuos, sino que, obviamente, ir agregando procesos de gestión va incrementando los costos. Entonces, digamos, la mejor forma de ir enfrentando estas barreras es ir sumando esfuerzos. Entonces, eso permite ir generando economías de escala, que es otra de las cuestiones necesarias para emprender una mejor gestión de los residuos. Porque, por ejemplo, digamos, hay muchos residuos que son perfectamente recuperables, pero al no haber cantidad, y por más que muchos municipios a veces tienen plantas de clasificación, esos residuos
al no poder ser valorizables, porque también acá otras de las cuestiones que nosotros intentamos impulsar era la creación de nodos de la industria del reciclaje. Porque me parece importante destacar que lo que nosotros hacemos en nuestros hogares no es reciclaje, sino que es separación en origen. Esa separación en origen luego tiene que ser desde ya aglutinada, ¿no? Hay como una primera economía de escala es la que realiza el municipio juntando todos los residuos separados de su localidad, y para generar más volumen y poder generar mayor valor tienen que ir sumando los de distintas localidades. Entonces, digamos, es necesario generar estos, y al mismo tiempo, la verdad que no es fácil gestionar un relleno sanitario, no es barato. Nosotros, a través de distintos estudios, llegamos a la conclusión de que gestionar un relleno sanitario para 1 tonelada diaria cuesta lo mismo que gestionar uno para 100 toneladas diarias. Entonces, en vez de gestionar 100 rellenos sanitarios de 1 tonelada, el criterio, ¿por qué? Porque prácticamente, digamos, el predio para gestionar 1 o 100 toneladas esencialmente es el mismo, la cantidad de operarios para entre 1 y 50 toneladas es exactamente la misma, la vigilancia del predio es esencialmente la misma, topadora, digamos, si uno tiene 10 rellenos sanitarios necesita 10 topadoras, con digamos, un solo relleno sanitario necesita una sola. Entonces, obviamente, todo eso produce una disminución en el costo de esa gestión de los residuos. Nosotros hicimos un estudio que quedó presentado, en el cual lográbamos la regionalización total del país con aproximadamente 70 rellenos sanitarios, porque también es importante esto destacarlo, ¿no? Nosotros, digamos, nosotros promovemos el relleno sanitario hoy como la técnica más adecuada, pero con una visión de más largo plazo, dentro del contexto de una economía circular, nosotros lo que tenemos que tener es cada vez menos rellenos sanitarios. Entonces, digamos, y si bien la tecnología permitiría que en el futuro se pudieran recuperar más económicamente a través de esto que se denomina minería urbana, ¿no? Hacer la recuperación, en tanto y en cuanto estuviese bien gestionado ese relleno sanitario, la recuperación en el futuro de esos materiales, la realidad que aspirábamos a tener una cantidad razonable, gestionable, y también desde ya acá empieza a pesar otra de las cosas que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Y que es la logística. De hecho, todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos es una actividad eminentemente logística. Por eso también es muy importante disminuir la cantidad de viajes, por eso nosotros con este sistema de rellenos sanitarios regionales, la idea no era que cada camioncito, cola de pato, como se le dice, que son los que ustedes ven, que hacen la recolección en cada una de sus localidades, sino que a su vez esos camiones, que aproximadamente su carga natural o normal, más allá de que pueden cargar más, son unas 2 toneladas, debe descargar en un lugar en el cual hacen una transferencia y se cargan en camiones que pueden llegar a transportar, digamos, lo que se permite en rutas nacionales son unas 23 toneladas, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente, haría que en vez de transportar un camión, muchos viajes, un solo camión haría lo que harían otros 11, por lo cual desde ahí ya tenemos una reducción en las emisiones, en el consumo de combustible, en la cantidad de viajes, en la cantidad de horas hombre, etcétera, etcétera. Así que, por lo cual, fíjense cómo se va configurando, ¿no? Este sistema regional permite al mismo tiempo generar estas economías de escala que permiten generar estos nodos de estos polos de reciclado que permiten ir recuperando los materiales. Por otro lado, todo esto de la captación de los gases, el tratamiento incluso del orgánico, y acá otro de los elementos importantes para la gestión de los residuos. Es muy importante saber que el 50% promedio, ¿no? Obviamente que hay algunos lugares que producen un poquito más, otros un poquito menos,
pero el 50% de los residuos son orgánicos que pueden ser compostables, fácilmente separables, incluso pueden ser tratados a nivel domiciliario. Digamos. Yo vivo en la ciudad y tengo mi compostera en mi casa y yo prácticamente separando los residuos secos y reciclables, y por el otro lado los orgánicos, prácticamente saco una bolsa, siendo una familia de 3 integrantes, saco una bolsita muy chiquita por semana. Entonces fíjense los ahorros que una gestión de orgánico, sobre todo que, bueno, obviamente es más difícil en las grandes ciudades hacer esta separación, pero como les decía yo, hoy a través de composteras comunitarias o de otros sistemas de ni hablar, todo aquel que tiene la posibilidad de tener un espacio, un pequeño espacio verde, un patio en su casa, es algo que la verdad no da absolutamente olor, y la verdad que fanatiza bastante el tema del compostaje. La verdad que es una actividad terapéutica recomendada para estas largas cuarentenas. Sí, sí. Luis, te llevo un poquito por el tema de la regionalización y después me tengo que poner a leerte preguntas porque hay muchísimas. Desde que ya son 19 las que tengo sin leer siquiera. A ver, vos hablabas de un estudio que hicieron para, creo que hablabas de 70 centros regionales. ¿Eso está disponible, está accesible en algún sitio, quedó publicado? Y por otro lado, que quede más claro el por qué es necesario ir a soluciones regionales, que no solamente tiene que ver con los rellenos sanitarios, sino con la logística que vos mencionabas, incluso con centros de reciclado, centros de separación, es decir, maquinaria que un municipio de 3.000 habitantes, 8.000 habitantes no lo puede tener, que tiene que ser logística compartida, ¿no? Y en esto, para completarla, ¿qué hay de impedimento? O sea, ¿con qué se encuentra el concejal en una localidad, el intendente, con qué impedimentos se encuentra, políticos o normativos, para avanzar hacia soluciones regionales? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. A ver, voy a tratar de responderte y después, a ver, nosotros lo que encontramos en la gestión nos fue un poco difícil, sobre todo al principio, incluso convencer para dentro de la misma organización. Como es una competencia prioritaria de los estados municipales, ni siquiera hasta el comienzo de nuestra gestión los gobiernos provinciales querían meterse demasiado en el tema. Desde ya que nosotros hicimos fuerza, de hecho muchos gobiernos provinciales ni siquiera tenían una dirección provincial para hacerse del tema de la gestión de los residuos. Uno de los obstáculos también más importantes, es decir, todo lo que tiene que ver con lo institucional es un freno muy importante. También muchas veces no queda claro quién tiene la competencia dentro del municipio. En algunos casos la lleva medio ambiente, en otros casos obra pública, en otros casos espacio público. Entonces nosotros lo que proponíamos era que los municipios crearan, aunque sea una pequeña estructura, con un director de residuos sólidos urbanos, que fuera aquel que fuera la cara visible. Después, todo lo que tiene que ver con el conocimiento técnico es una carencia muy importante que tienen principalmente los gobiernos de menos de 50.000 habitantes, ¿no? Digamos, ahí suele haber mucho recambio, el tema de la gestión de los residuos es desgastante, por eso también se deriva en la pérdida de la continuidad en las políticas, ¿no? Nosotros podemos ver que hay constantemente programas que comienzan de separación de residuos en origen, se va ese funcionario y automáticamente se vuelve a foja cero, ¿no? Por eso, digamos, es como al no haber un área institucionalmente fuerte, al no haber continuidad de gestión, las políticas son cíclicas. Y desde ya todo esto tiene un fundamento, que es lo que vos decías al principio. La falta de recursos nunca alcanzan. Por eso me parece que sí es la carencia más importante que puede ayudar, en este caso, el
Poder Legislativo, ¿no? Hay que generar normativa, porque en esto, como es una competencia del Congreso, generar nuevas tasas, y yo insisto en esto de que la ley REP, digamos que ya la tienen todas las, digamos, desde ya que a mí me gusta referenciarme en la Unión Europea, en Suecia, Finlandia, ¿no? Pero digo, no hay que irse muy lejos. Uruguay, Paraguay, Chile, ya tienen leyes REP y la verdad que les está yendo muy bien y está funcionando como un acelerador también de la economía circular, ¿no? Porque acá tengamos en cuenta, hasta el momento hemos hablado solamente de los dos últimos niveles de la pirámide de jerarquía de tratamientos, ¿no? Porque una economía circular, y si quieren lo muestro, lo tengo acá a mano, esto creo yo es lo más importante en una gestión de residuos, tener presente de que lo más importante es la prevención, es la minimización, es la reutilización. Son estos tres pasos que se producen antes de que la cosa se transforme o el bien se transforme en un residuo. Entonces, esto es lo que lamentablemente los municipios no tienen la capacidad operativa, ni técnica, ni financiera, ni profesional, ni humana de hacerse cargo. Porque, bueno, nada, requiere tiempo, requiere educación, y esto es otro de los puntos que siempre hablamos con vos, Cali, el tema de una educación ambiental plena. Así que bueno, no, quiero que todos, digo, más allá de que yo después te lo puedo pasar y que lo compartan, pero si pueden, háganle una captura de pantalla, y yo creo que establecer esto claramente es la asignatura pendiente más importante que tiene tanto el Estado Nacional, que desde ya es el principal impulsor de políticas públicas, como el Congreso, dar una ley que marque claramente cuáles son estas pautas, ¿no? Desde ya que después, cuando uno tiene en claro esto, la ley REP sale sola, ¿no? Porque la ley REP trabaja en este nivel, ¿no? De prevención, de minimización, de reutilización, y por último en el de reciclaje. Porque hace que las empresas también se empiecen a preocupar en esto de la prevención, de la minimización, porque les termina saliendo mucho más barato que no llegue a la condición de residuo. Le resulta más barato recuperar esos envases y volver a incluirlos en el proceso productivo que tener que pagarle a un municipio para que haga una recuperación a 1.500 kilómetros de distancia. Bien. Te hago dos preguntas y una reflexión. Una pregunta que me parece que es bastante representativa de varios. Dice José Miguel, dice, en Salta tenemos aproximadamente unas 15 toneladas día de materiales secos reciclables. ¿Este es un volumen adecuado para la industria del reciclado? Esta es una pregunta. La segunda que te haría es para que después digas, ¿qué sirve mirar del ejemplo de la ciudad de Buenos Aires? O cómo hay que mirarlo para que podamos hacer una lectura adecuada, no se intente copiar cosas que son imposibles de trasladar, pero sí me parece que en la ciudad de Buenos Aires hay cosas que se pueden mirar, y ahí te pregunto cómo es tu mirada que aconsejarías, que se observe lo hecho en Buenos Aires. Y otra, esta ya va por mi cuenta, la verdad creo que es importante también entender que todo esto es plata. Todo esto es plata. Una buena gestión de residuos no es algo que sale barato. Hacer las cosas bien suele ser más caro que hacerlas mal. Lo más barato es tirar toda la basura en un pozo y hacer lo que venimos haciendo. Digo esto porque a veces se tiene la peregrina idea de creer que, bueno, si empezamos a reciclar y yo qué sé, eso nos va a pagar todo lo que vamos a gastar. No, la verdad, esto implica una inversión importante, por lo menos. Quizás al final del camino puede la economía circular, sí, ahí sí sostenerse por sí misma, pero en un principio es un esfuerzo que hay que solventarlo. Y esto me parece importante para que también los proyectos que se piensen tienen que tener claramente un fundamento económico también. ¿Cómo se va a financiar? Si le decimos a la gente, separame en 7 contenedores distintos, yo después tengo que saber que los tengo que ir a buscar.
Son 7 contenedores y 7 circuitos distintos de recolección. Bueno, 3 cosas. El ejemplo del caso Tucumán, Buenos Aires, que sí, que no, y esto de la guía. Sí, a ver, si 15 toneladas son mucho o poco, depende de la distancia a la cual tenga que trasladar esos residuos reciclables. Es decir, la ciudad de Salta debe estar generando, calculo yo, unas 200 toneladas diarias de residuos, por lo cual el porcentaje por lo general, así como les dije que un 50% de los residuos, y asumo que los residuos en lo municipal, todo lo que son los residuos áridos, no suelen llegar, salvo muy dispersos, a los rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque por su volumen, por su cantidad y por su calidad, tienen otros circuitos separados. Entonces, por lo general el 50% es orgánico y un 20 y pico por ciento puede ser reciclable en las mejores de las situaciones, ¿no? Porque también hay un montón de envases que si yo tengo 50 y no tienen la cantidad, cuánto tiempo de almacenamiento como para, porque también hay una cuestión de stock y de espacio de almacenamiento, digamos, cuánto tiempo puedo yo tener cuánto espacio tengo disponible para tener por cuánto tiempo ese material para que no me termine generando más costo que el que me quiero evitar. Entonces, va a depender esa cantidad de la calidad del residuo y si de la industria está cerca. Por eso es importante cuando uno se pone a hacer un plan de recuperación de residuos, ver cuál es la industria que tiene más cerca, ver cómo puede hacer para, bueno, tengo 5 toneladas diarias de PET, bueno, ¿qué necesito yo para valorizarlo? ¿Vale la pena? Porque tal vez no tiene sentido por 5 toneladas diarias tener la industria que recupera, porque de hecho la verdad es muy poco. Y es más, les quiero decir una cosa, la industria recicladora de PET en Argentina necesita material, no tiene la cantidad de material necesario para la cantidad que reinserta en el sistema productivo. Están, de hecho, ellos teniendo un rol proactivo de viendo cómo hacen para comprar más material, porque no está alcanzando. Pero lo que digo es, tal vez convendría, por 5 toneladas, que se pudiera hacer a nivel local un proceso de limpieza y luego se hace escamas con el PET para ahí sí ya eso genera valor, sería un proceso de upcycling, digamos, ¿no? De ir generando un producto que puede llegar a generar mayor valor y eso ya no un camión de PET o de fardos, sino que ya es un producto que es un recurso, sirve sí para trasladar, tiene mayor valor y vale la pena pagar el costo de la logística para llevarlo tal vez a Córdoba, que es el lugar donde se podría llegar a procesar ese material, o a Tucumán, ¿no? Por eso es importante hacer un estudio bien claro, concreto, de dónde está localizada cada una de las industrias, para ir viendo cuáles son los procesos que hay que ir aplicando en cada una de las localidades. La segunda pregunta tenía que ver con la ciudad de Buenos Aires. Yo les diría que, salvo que sean ciudades más grandes, ciudades capitales, lo más valioso que hay para evitar de la ciudad de Buenos Aires siempre es todo lo que tiene que ver con la normativa. La ciudad de Buenos Aires siempre es la que está más avanzada, tiene muchísima normativa generada, porque después, digo, solo hay cosas que se pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires, por, como bien decía Cali, el tema de lo que cuesta la gestión, ¿no? Entonces, por el nivel de ingreso que tiene la ciudad de Buenos Aires, se puede permitir generar determinados tratamientos que en otros lugares no sería posible. Para los que no conocen, la ciudad de Buenos Aires tiene un muy interesante polo de reciclado en Villa Soldati,
en lo que antes era la antigua incineradora, que funcionó muy poco en la ciudad de Buenos Aires, se desmontó todo eso y se pudo construir un polo donde se trata los residuos de construcción, que es un problema muy importante de la ciudad, y son aproximadamente 2.500 toneladas diarias. Ahí también se hace parte del tratamiento del orgánico, se hace chipeo, hay un polo también de la industria del reciclado del PET, por lo cual, digamos, es un polo bastante completo. Y después también si quieren, lo que se ve en la ciudad es una dinámica, digamos, ustedes verán que van cambiando los contenedores, desde ya que la contenerización, para el que la puede hacer, es un avance, ¿no? Pero fíjense que a pesar de la cantidad de frecuencias de recolección, por lo general no hay más de 2, ¿no? Quedando para todos los otros residuos para sistemas voluntarios. También es otra de las claves para cuando yo tengo que aconsejar a los municipios. No vayan hacia sistemas de recolección de reciclables con una frecuencia de recolección propia, sino que apunten más a instalar puntos limpios o puntos verdes en lugares de alto tránsito, que obviamente esos puntos acumulan más material y no es lo mismo ir a recolectar en 15, 20, 10 o 30 puntos cotidianamente que tener que recorrer toda la ciudad para recorrer muy pocos residuos. Y acá otra de las cosas importantes a tener en cuenta para lo municipal. No es lo mismo la generación domiciliaria que la generación de la actividad comercial o productiva. Si bien podemos hablar de una generación, cuando uno junta todo, de aproximadamente 1 kilo de residuos por habitante, cuando nosotros lo desagregamos, a nivel residencial, eso es de aproximadamente unos 250, 300 gramos por habitante. ¿Por qué? Porque todo lo otro lo hace la actividad comercial y la industrial asimilable a domiciliaria, que producen mucho más residuos. Por eso perfectamente haciendo planes que puedan trabajar con ese tipo de usuarios comerciales e industriales, van a recuperar muchísima mayor cantidad de residuos y de muchísima mejor calidad. Porque por lo general, nosotros, por más bien que separemos en nuestros hogares, siempre el cartón, que la caja de la pizza se mezcla con ketchup, con un poco de fideo del domingo, entonces pierde calidad ese residuo, y cuando está todo mezclado no vale nada, vale muy poco. Digo, yo he visto, hay cartón de tercera o papel de tercera, pero la verdad que no, a nivel municipal no vale nada. Esto es lo que les decía también, hay categorías que no suman nada, tendría que tener muchísima cantidad como para que, y tener el centro reciclador muy cerca como para que valgan algo. Bueno, la tercera pregunta, esto de los recursos, es fundamental, ¿no? Por eso la necesidad de estas tasas ambientales. Y acá lo que me parece muy, muy importante, lo que destacaste vos, Cali, esto de hacer las cosas bien, ¿no? Y yo lo que les quiero decir que hacer una buena gestión de los residuos o una mala gestión de los residuos cuesta lo mismo. El problema es quién paga la cuenta, ¿no? Y cómo pagamos la cuenta. Porque sí, seguro, eso sí. Si nosotros hacemos una buena gestión de los residuos, no estamos pateando para adelante la pelota o no la estamos pateando para el costado, digamos. Lo que no se paga en una gestión adecuada, se paga en contaminación, se paga, como les decía, es contaminación de las napas, en lugares rurales es la muerte de animales, es enfermedades, es envenenamiento del agua o mayor costo porque hay que ir a buscar el agua más lejos, es pérdida del valor de la propiedad. Digo, esto es un campo que está al lado de un lugar donde se disponen los residuos y vale menos y tal vez no puede tener una actividad agrícola-ganadera.
Entonces digo, y ningún barrio puede instalarse ahí, lo que obliga a que los centros de disposición final estén cada vez más lejos de los centros urbanos, encareciendo cada vez más el costo, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante también, ¿no? Y todos ustedes, digamos, como cuadros políticos que le transmitan esto al vecino, al ciudadano, de que tal vez invirtiendo un poco ahora cumplamos con esta suerte de solidaridad intergeneracional que impide pasar la pelota para adelante, ¿no? Tal vez creo que una de las cosas más importantes que nosotros le vamos a poder dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es un medio ambiente sano porque hicimos las cosas bien, ¿no? Entonces, por eso me parece que el tema es, y acá agrego otro componente muy importante, ¿no? Digamos, una de las consecuencias más importantes que yo veo del coronavirus, que en realidad no es exclusiva del coronavirus, sino que en realidad el coronavirus está acelerando tendencias que se venían dando previamente, es esto de tomar conciencia y de que ya la sociedad ya cambió. No es que qué va a pasar el día de mañana cuando pase el coronavirus. No, la sociedad ya cambió. Me parece que en cierta manera la pandemia nos permitió abrir los ojos y nosotros como ciudadanos, como consumidores, en cierta manera ya somos mucho más circulares, somos seres humanos circulares que somos mucho más predispuestos a comprar productos ambientalmente, que generen menos impacto ambiental. Esto está comprobado también a través de diversos estudios, de que estamos dispuestos a pagar un poquito más por aquellos productos que nos den una experiencia que sea amigable con el ambiente. Y eso obviamente impulsa a las empresas. Y yo también otro de los mensajes que les quiero dejar, que el que no quiera hacer una normativa de esto, el consejo deliberante que no la quiere impulsar, el intendente que no la quiera adoptar, las empresas están cambiando hacia estos modelos. ¿Por qué? Vieron que cambió el consumidor, obviamente las empresas cambian porque si no pierden cuota de mercado. Y desde ya eso, y volvemos al principio de la charla, ¿no? Cómo la política, esta brecha que hay, esta grieta que hay entre la sociedad que cambia a una velocidad cada vez más rápida, desde ya impulsada también por la tecnología, y una sociedad política, una clase política que no responde a tiempo a las demandas de la sociedad. Entonces, esto me parece que es muy importante también que lo tengan en cuenta, es nosotros como ciudadanos ya cambiamos, las empresas están cambiando y son hoy, las empresas están 50 cuerpos adelante de la ley REP en Argentina. Yo conozco ya desde la época que estábamos nosotros en la gestión, empresas, casas matrices que le exigían a sus subsidiarias y gerentes de sustentabilidad que tenían que hacer piruetas para lograr cumplir las metas a nivel Argentina. Porque claro, al no haber normativa, y acá es, digamos, la normativa lo que genera son reglas de juego claro, imponen estos marcos, estas regulaciones que son las que permiten tener un horizonte de que haga que las cosas no cambien, de que un día tengamos un plan y al otro día tengamos otro, ¿no? Entonces me parece que esto es importante que lo tengan en cuenta. Y digo, y si nosotros en Argentina no queremos hacer la normativa, no se preocupen que, digo, ya hay actores de la comunidad internacional que están yendo mucho más adelante y desde ya empujado también por las empresas internacionales. La Unión Europea lanzó un Pacto Verde Europeo en diciembre del 2019 que aspira a lograr la descarbonización de la economía europea hacia el año 2050, que así como lo cuento, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Para el año 2023, los países, es decir, las empresas fuera de la Unión Europea que no cumplan con los estándares ambientales de la Unión Europea no le van a poder vender ningún producto. Y esto desde ya se empieza a masificar. Digo, no se preocupen que
de que Trump esté trabando tal vez la legislación a nivel nacional. Estados Unidos es un país infinitamente más federal que nosotros y los estados tienen mucha más autonomía y están yendo muchísimo más adelante en términos ambientales de lo que todos conocemos, ni hablar de ciudades. Hoy California, con el tema de los incendios, está tomando más conciencia que nunca, y en el otro polo ideológico, si quieren, que en realidad sería más un polo comercial hoy, ¿no? Que es China, porque más allá de que el partido que gobierna se llama comunista, apareciera como más capitalista incluso para su desarrollo internacional, fueron los primeros que tuvieron una ley de economía circular en el año 2008-2009, por lo cual, digamos, China tiene una relación con los recursos estratégicos, ¿no? Y en esto, para ellos prácticamente todos los recursos son estratégicos, que la que nosotros podemos llegar a creer, por lo cual entonces lo que digo es, si nosotros no tomamos una conciencia de esto, es decir, ya no es ni siquiera por una cuestión de índole ambiental, va a pasar por una cuestión estrictamente económica. Entonces, digamos, los que no se adapten a esto no van a poder insertarse en el contexto de la economía mundial, ¿no? Totalmente. Y creo que es así. Además, las empresas, quizás hace 20 años atrás, iban a la retranca con todo esto, pero hoy día es la política la que ha quedado rezagada y el sector corporativo está empujando mucha de esta normativa. Te quiero tirar un tema que es bien complejo y después un desafío. El tema complejo, porque aparecen un par de preguntas, es el siguiente. El tema de residuos en Argentina tiene o está vinculado íntimamente con el fenómeno de los cartoneros, el fenómeno de las cooperativas de cartoneros, recicladores, la informalidad. Y ahí te diría una reflexión, me gustaría escuchar una reflexión tuya acerca de cómo, qué cosas sí y qué cosas no, digamos, qué advertencias vos harías acerca de cómo integrar ese sector en la gestión de los residuos, qué errores no cometer, digo, para que cualquiera que tiene esta realidad, y recién leía un par de mensajes que hablan de que el municipio tiene una gestión que lo hace con cooperativa, bueno, ¿qué es lo que vos ves que tiene de potente esto y de riesgos también, ¿no? Que la política tiene que saberlo. Y el desafío después. Mira, la verdad que me parece que acá es importante tener en claro cuál es el rol que están ocupando hoy los cartoneros y cuál es el rol que podrían ocupar. A priori, la verdad que así como promovíamos desde la gestión, ya que lo sigo promoviendo desde afuera, todo el tema de los consorcios, en cierta manera un consorcio es una cooperativa de municipios, por lo cual como modelo de gestión me parece más que apropiado. Lamentablemente en Argentina tenemos esta tendencia a deformar todas las cosas, ¿no? Entonces, algo que podría llegar a ser un actor dentro de un sistema de gestión, ¿no? Es decir, hoy tengan en cuenta qué es lo que hacen esencialmente los cartoneros. Van a buscar los residuos, ¿no? Supongamos que los buscan en el domicilio, en los mejores sistemas, los más prolijos, o en los comercios, hacen el trabajo, hacen el transporte hasta un centro de acopio y en el centro de acopio se venden. Vistos de esta manera, son un operador de gestión de los residuos y en algún caso pueden llegar a ser un transportista. Entonces, digamos más bien su rol es acotado. Y la deformación que hay como sistema es a partir de las condiciones en las cuales desarrollan esa tarea, ¿no? Desde ya que al no haber buenos sistemas de separación en origen, la tarea se hace en condiciones de muy mala calidad de salubridad. Lamentablemente, por otro lado, también es un segmento que es muy poco formal. Entonces, digamos, son pocos los que
toman el tema de la recuperación de los materiales como una tarea de la vida, digamos, como su trabajo formal. Y la cantidad de recuperadores urbanos aumenta mucho cuando disminuye el empleo formal o disminuye el empleo informal también, porque las changas, cuando disminuyen mucho las changas, que es el momento, digamos, hoy, por cómo está la economía, de hecho, hay muchos trabajos que no se pueden realizar, principalmente vinculados con la industria de la construcción, ¿no? En obras más chicas. De hecho, también hay muchos trabajos en el sector industrial que no son de todo el año, sino que son por épocas. Entonces, cuando eso se produce también un ingreso muy grande de cantidad de gente que empieza a, independientemente de cómo se dejen los residuos o en dónde, que se empiezan a romper las bolsas, se empieza a incrementar la cantidad de recuperadores. De hecho, también hay muchas personas que cumplen con una cantidad, digamos, si en un día, haciendo 5 cuadras, juntaron la cantidad de material necesaria para tener la cantidad de ingreso que necesitan, no hacen 14 horas de recuperación, hacen 2 horas, o por decir otro lado, digo, para ser más claro, si tienen una buena changa, durante 15 días no hacen absolutamente nada que tenga que ver con la recuperación. Por eso, digamos, hay que tener en cuenta esto como una realidad, que es un sector muy informal, que crece, que decrece, y que tal vez tiene una estructura permanente mucho más chica. Como oportunidad, yo lo veo súper oportunidad para aquellos lugares que tengan un volumen de residuos que realmente los justifique, ¿no? Me parece que ahí está la clave digamos, de hacer esto que yo les comentaba, tal vez con el ejemplo que hablábamos, ese que había hacer en Salta. Si el cartonero le debería, o la cooperativa, o el recuperador, debería agregarle un valor adicional más allá del mero acopio y a lo sumo lograr el prensado, ¿no? Me parece que la clave pasa por ahí. Sugerencias y, digamos, desde ya, como les decía, hay mucha infiltración de la política, y sobre todo de la política populista, ¿no? Por eso, lamentablemente, hay una tendencia a la deformación. Yo recomendaría que en el caso de tener que hacer un sistema de recuperación en un municipio, tomen a una cooperativa de residuos como un operador, digamos, ¿no? Si puede brindar una calidad de servicio por un tiempo, porque también otra de las cosas que pasan es que las cooperativas empiezan siendo de recuperadores y después los recuperadores se van yendo y empiezan, digamos, porque han surgido muchos planes de empleo, ¿no? Entonces se termina reemplazando. Entonces, esto, digamos, uno de los riesgos es que se termine transformando en un plan social. Entonces, o es una actividad productiva más, en este caso el acopio y el transporte de los residuos, o es un plan social. Entonces digo, eso tiene que estar bien en claro a partir del momento que empiecen a brindar el servicio. Eso es clave, ¿no? Ese equilibrio para que no se convierta simplemente en un programa de contención social y que desde el punto de vista del servicio es malísimo, es deficiente, peligroso, desde el punto de vista de la higiene es tremendo, ni tampoco irnos al extremo, digamos, donde excluís. Tiene que haber un justo. Se te apagó el micrófono, Cali. Perdón, ahí. No, te decía que hay que buscar ese equilibrio entre no irte a un plan de contención social ni a un programa en donde vos los excluís, digamos. No, porque ahí el tema también, fíjate, esto es, vos lo dijiste muy bien, el valor de los materiales recuperados nunca alcanza para pagar el costo de esa recuperación de materiales. Hoy no es así.
la cooperativa comienza como siendo, uy, no, estamos desperdiciando un recurso y vamos a... Y la verdad que después no paga ni el 5% de la operación, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan las tensiones, donde hay que generar subsidio por un servicio malo, entonces se termina... Por eso digo, me parece que la clave pasa más por ahí sí, hacer una, bueno, ¿cuáles son los materiales que realmente valen la pena recuperar? ¿Cómo los Totalmente. podemos valorizar? Y no hagamos cooperativas de recuperadores, sino que hagamos cooperativas de economía circular, específicas por materiales. Exactamente. Yo haría tal vez La más semana hincapié. pasada, perdón, la semana pasada hacía hincapié en esto, en detectar cuáles son los materiales que ya tienen algún grado de circuito de comercialización, que hay logística que uno puede reforzar, y en eso concentrarse, porque es por allí donde uno puede mejorar el sistema, porque ya hay una economía que paga por ellos. Y creo que ese es el punto de arranque, ¿no? Desde ya que si llega a haber una ley REP, ¿no? Eso permitiría un desarrollo, porque eso es lo que permitiría generar el mercado. El gran problema que hay hoy para que no se recupere más residuos de los que no se recuperan es que no hay mercado, no se generan estos mercados. Bueno, te hago una pregunta que es no un desafío, pero a ver, seguramente vos has visto en alguno de los tantos municipios que has visitado, se me ocurre algunos ejemplos, 3 ejemplos que te resulten a vos inspiradores, que vos digas, mira, tal municipio vi que hizo tal cosa y eso estuvo buenísimo, o eso le salió bárbaro, o no sé, o al revés, no hagan eso porque fue un desastre. Pero creo que con algunos ejemplos todos nos vamos a sentir, ves, eso en mi caso o en mi localidad podría andar, o eso no. Pero me parece que esas referencias pueden ser interesantes si te acordás. Seguro tenés algunos ejemplos Sí, que te a ver, parecen así como... hay un montón de ejemplos. Me parece, no, en gestión de residuos a nivel nacional, en ambientes técnicos, es como más reconocido el ejemplo de Rafaela. Y es reconocido porque ya llevan más de 25 años de continuidad como política pública en términos de Estado ahí, residuos. sí. Y te tengo que decir que, así como vos mencionabas esto de separar en 7 categorías, ellos ya separan en 7 categorías. Y tienen un relleno sanitario que al mismo tiempo tiene un nodo a partir de que ha mejorado tanto la gestión de los residuos, pudo generar su nodo de reinserción de muchos materiales en el sistema productivo. Después también hay ejemplos de localidades muy chiquitas, Oro Verde, que veo que hay gente de Entre Ríos, está muy cerca de Paraná. Ojo, les estoy diciendo de hace un par de años, ojalá que se mantenga así. También me acuerdo de Cerrito, que hacen biogás. Fuimos también a visitar el biodigestor que ellos tienen, también me parece una experiencia más que interesante. Tenían una planta de separación con una cooperativa de recuperación íntegra de mujeres. No sabés lo que laburaban, todas madres, y cómo colaboraba el pueblo, ¿no? Por eso también ¿En me qué parece localidad? ¿En qué en localidad? Cerrito, provincia de Entre Ríos. Y después también hay ejemplos en provincias que se pusieron la gestión de residuos al hombro. Me parece que tal vez uno de los primeros que le dio bastante importancia a esto es la provincia de Misiones, que centralizó en 2 rellenos sanitarios toda la disposición final de la provincia. Luego la provincia de San Juan también es un ejemplo en términos de disposición final y se transformó en algo que se difunde bastante poco, que es la primera provincia que tiene recolección de residuos reciclables en toda la provincia. Me parece que es también un ejemplo muy, muy valioso. Está trabajando también con mucha fuerza y haciendo mucho hincapié en la economía circular la provincia de Jujuy. De hecho, ellos incorporaron hace poquito un relleno sanitario regional, que también
les ha permitido generar algunos procesos de economía circular, como por ejemplo la valorización de las cubiertas. Y fíjense la importancia de detectar las industrias cercanas, y yo colaboré en, digamos, había neumáticos que terminaban en lo que en ese momento eran los basureros a cielo abierto, y por otro lado estaba la industria del cemento, ¿no? Que la industria del cemento consume residuos de otras industrias de alto poder calorífico, y el neumático, ¿no? Obviamente, ahí tenemos que empezar a ver el residuo como recurso, ¿no? Es decir, deja de ser un neumático viejo, se le realiza un proceso donde se extrae la parte que no tiene poder calorífico, que son los metales, y eso se tiene que cortar en un tamaño que es el óptimo para que pueda ser incluso mezclado con otro tipo de residuos. Entonces, fíjense, ya no es una bolsa de basura, digamos, que se transforma en un recurso, ¿no? Eso era un neumático viejo que tiene que pasar por varios procesos, y esto también lo estudiamos para otros lugares y con otros tipos de combustible. Bueno, no, en algunos casos se puede avanzar más fácil, en otros es más complejo, pero lo digo, por eso también es importante ver cuáles son los residuos que pueden ser procesados cerca, que es lo que realmente le da valor. Acá tengo, por el caso de las empresas, bueno, alguien comenta, dice, Arco recicla en una de sus empresas vidrio, cartón y polipropileno. Y menciona a Sebastián Franco, que esto no lo sé, Pergamino con el tema de los ladrillos ecológicos, eso no lo conozco. ¿Sabes qué puede ser? Hay varias experiencias en términos de ladrillos. De hecho, hay cada vez más experiencias de la inclusión de distintos materiales. Yo no sé si Sebastián se está refiriendo a ecoladrillos o botellas de amor, o la inclusión. También lo que se está haciendo es incorporar en el hormigón, en las construcciones, distintos tipos de plástico. Sobre todo tengamos en cuenta acá que los plásticos... Sí, me dice que son los ecoladrillos, sí. Claro, bueno, hay distintos materiales que luego se pueden hacer. Como te estaba diciendo, hay 20 y pico, digamos, uno lo ve como plástico, la verdad que acá no encuentro alrededor mío, digamos, pero son distintos tipos que no tienen la dificultad de que entre sí no se pueden aglomerar, ¿no? De hecho, la química recién ahora está viendo cómo hacer para que determinados materiales puedan, digamos, amalgamarse y hacer un único producto. Por eso también es tan importante en una economía circular, donde es el ecodiseño, digamos, ¿no? Es decir, esto de cómo concebir los productos con materiales que después sean mucho más fáciles de reinsertar en el proceso productivo, digamos. Hay, por ejemplo, materiales de una computadora que tal vez no es tan fácil en los gabinetes, que puedan ser recuperables. Entonces, digamos, uno tiene 50 gabinetes de computadora, pero no, esos materiales no hay otra cosa que se pueda hacer que, en el mejor de los casos, triturarlos e incorporarlos a alguna mezcla como para que no terminen en un basural, porque su recuperación no se puede transformar en otra cosa, ¿no? Por eso también hay aportes que desde ya son mucho más difíciles de hacer para un municipio, ¿no? Que sí dependen de niveles de gestión más altos. Una pregunta clave. ¿Cómo pueden hacer para acceder a tu libro? Yo, si quieren, pueden descargarlo de un sitio, lo pongo ahora en el chat. Bien, bien. ¿Se puede descargar? Sí, gratuitamente. La verdad que es una herramienta
que está especialmente pensada para decisores públicos. Tiene una primera parte que habla un poco sobre qué es la economía circular, cuáles son las principales herramientas, las principales metodologías. Yo tal vez lo que les recomendaría, si se esperan 3 o 4 días más, estoy por subir una versión nueva del libro, que el libro es del año pasado, pero la verdad que parece mentira, en estos últimos 18 meses, desde que yo cerré el libro anterior, pasaron tantas cosas en términos de la economía circular, tantos avances, tanta normativa nueva, que me pareció que era necesario hacerle una actualización. Así que yo hoy estaba con los últimos temas de diseño. El libro se llama Economía Circular, el cambio cultural. Así que si esperan un poquito, incluso después yo te aviso, si querés, Cali, incluso para que a todos los que se notaron, vos se lo mandás por mail, y ya tienen la versión nueva, que va a tener algunas cositas que me parece que lo enriquecen, y ahí tienen, como les decía, toda una primera parte que habla de economía circular, pero también toda una segunda parte que habla de normativa, de metodología, y está especialmente orientado a lo que tiene que ver con la gestión de la economía circular a nivel local y realista, ¿no? Una gestión realista, van a poder ver todo esto de la pirámide, un montón de consejos, incluso también las últimas, digamos, lo que vendría a ser la última moda, ¿no? Le agregué esto de la economía de la dona, que en todo lo que tiene que ver con la gestión de las ciudades aparece como la metodología más importante. Y acá también quiero hacer un puntito respecto a que, digamos, probablemente cuando hablábamos de la economía circular hasta el 2018, 2019, por eso me pareció que era necesaria una actualización, todavía se veía como algo muy difuso, pero la verdad que lo que ha avanzado con métricas de medición, en todo lo que tiene que ver con la metodología, con estudios de un nivel de precisión, hoy es industria por industria, segmento por segmento, se puede calcular cuántas fuentes de generación de empleo, ¿no? Y este es uno de los puntos que también yo hago más hincapié en el libro y también cuando hablo sobre la economía circular. La economía circular puede generar, a partir de la gestión de los residuos, las puede generar en un montón de otros segmentos, pero particularmente en la gestión de residuos, miles y miles de empleos. Fíjense que solamente la Unión Europea, a partir de un cálculo que ellos hicieron en el año 2014, llegaron a la conclusión de que se podían generar 700.000 puestos de trabajo solo en el segmento de residuos. Y piensen desde el punto en el que parten ellos, ¿no? Es un punto muchísimo más alto, por lo cual ellos ya los tienen creados a los puestos de trabajo. Entonces, nosotros que tenemos toda una industria por desarrollar, podemos generar muchísimos más puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad, no de estar en medio de residuos, sufriendo cuestiones de seguridad, sino que puestos de trabajo de calidad. Perfecto, y es así. Mira, hay un montón de gente que está dejando el mail para recibir el link para bajarlo, y yo me voy con una deuda enorme esta noche porque yo dije voy a saldar todas las preguntas que quedaron del martes anterior, y hoy hay como 100 y pico de preguntas. Creo que no sé cuándo voy a pagar esta deuda. Bueno, Prometí. La podemos pagar por mail. La pagamos por mail durante la semana. Durante la semana vamos a ir trabajando a ver si podemos responder. Pero la verdad que buenísimo. Lo guardás, haces una copia de... Sí. Ahora hacemos copia de todo. Hacemos copia de todo. Pero la idea es poder responder, ya sea por mail o lo vamos a ir en la próxima charla, el próximo martes. Lo que sí, me gustaría una reflexión tuya más política. ¿Por qué? Porque cuando empezó la gestión este gobierno, el ministro Cabandier puso el eje, me acuerdo en las primeras intervenciones públicas que hizo, en el tema residuos. No sé, no te quiero comprometer porque a lo mejor no estás muy al tanto, pero ¿qué has visto que ha pasado alrededor de esto? Si hubo algo más que simplemente mencionar el típico tema de estamos muy mal con el tema de residuos sólidos urbanos en la Argentina. Mira, yo veo alguna continuidad
en términos discursivos en algunos temas. Me parece que algunos temas de fondo se continúan, lo de la regionalización es algo que ¿Así? es inevitable, es inevitable. En tal caso, difieren las prioridades, ¿no? Nosotros habíamos hecho un trabajo muy fuerte en términos de orientar la inversión hacia aquellos lugares que no tenían recursos, ¿no? Nuestros proyectos, yo los rellenos sanitarios que pude hacer, estaban en Catamarca, en Jujuy, en el norte argentino, digamos, ¿no? Acá están, lo primero que hicieron fue gastarse no sé cuántos millones de dólares en Quilmes, ¿no? Que lo que digo es, a ver, ojo, no, ellos son gobierno y tienen esa discrecionalidad política, es mi punto de vista, ¿no? Nosotros tratamos de llevar la cobertura a habitantes que no tenían el servicio. Bueno, acá se está priorizando, hay otras prioridades. Lo mismo que tal vez, esto que decía, hay una visión de la economía circular muy sesgada y que intenta ubicar al recuperador urbano como el actor principal de la economía circular, cuando, lo digo desde la ciencia y desde la práctica, es un actor más. Un actor Digamos. más. Entonces, Coincido plenamente, nada más que eso. Digo, por eso es importante distinguir entre la política social y los procesos genuinos de creación de empleo y de gestión de residuos. Pues digo, ahí hay que tener muy claro, o se gestionan los residuos, porque digo, con la misma vara se podrían inventar servicios en otros lados, ¿no? Y además, que funcionan esencialmente con subsidios, por lo cual no son óptimos. Sí, yo había de decir algo que corre por mi cuenta, pero que tiene que ver con esta deformación que se produce cuando vos justamente a ese sector de los cartoneros le querés dar un rol superlativo y no como una parte sustancial del sistema. Por ejemplo, en el famoso debate de la ley de envases, ¿qué sucede? Vos le querés transferir la responsabilidad a las empresas que se hagan cargo de sus residuos y le querés obligar a que hagan una gestión responsable de esos residuos. Bueno, hay toda una presión por parte de Grabois y su gente de que las empresas tienen que estar obligadas a llevar los residuos a ellos. Es decir, es como que vos tenés que hacer una ley con nombre y apellido. O sea que la envasadora tal tiene que llevar los residuos a ellos. Y eso es imposible. Eso no es responsabilidad extendida al productor, eso es que el Estado obligue a que contraten un determinado servicio X con nombre y apellido. Algo muy, muy, muy complicado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista logístico. Quiero hacer un punto también muy importante para que... Pero, discúlpame, la ley de envases en Argentina está trabada fundamentalmente por eso. Lo sé. No, lo que quiero porque digo, esto es parte de los debates políticos, digamos, yo ahora los estoy mirando a todos, digamos, la gestión de los residuos se puede hacer de forma privada, de forma pública, hay excelentes ejemplos de ambos, como al mismo tiempo hay pésimos ejemplos de ambos, puede ser mixto, puede ser una parte privada, una parte municipal y una parte con una cooperativa. Por eso, digamos, acá no hay una única receta para, eso va a depender de la realidad de cada uno de los municipios y desde ya cada uno tiene que tomar esa decisión basado en la mayor eficiencia que se pueda lograr. Bueno, Eduardo, estamos terminando 8:30. Me había puesto ese objetivo para que la gente sepa cuándo arranca y sepa cuándo termina esto. Así no se nos espantan y el martes que viene vuelven. Buenísimo, Cali. La verdad que, nada, lo he disfrutado muchísimo. Mirá que yo vengo todos los días, de 2 comentarios. Primero, la infinita cantidad de preguntas. Impresionante. Además, un dato para ustedes, todos ustedes estén orgullosos. Mucha pregunta operativa, porque Sí. a veces hay preguntas ideológico-políticas, y acá hay mucha pregunta de cómo hacemos. Así que esto es un piropo para ustedes dos que supieron generar este interés
en la gente sobre el cómo hacer. Así que, bueno, entonces, si quieren... Lo vamos a ir trabajando, después lo vemos, Luis, cómo hacemos, pero la idea es que todos tengan una respuesta, o por lo menos una devolución. Y seguramente en algún momento volveremos sobre estos temas, ¿sí? Yo voy a revisar todo y en función de eso vamos a decidir qué nos ponemos a conversar el martes que viene. Pero Luis, Cali, un muchísimas comentario. gracias. Aquí en el chat de vuelta están todas las direcciones, Sí, está sí, el sí. Twitter, etcétera, etcétera, para que nos sigan. Bueno, despídanse, pero yo en nombre de la escuela, Luis, a vos en particular, que Vamos, llevaste Luis. la carga, Vamos, muchas Luis. gracias, fue muy bueno. La gente te aplaude. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Luis, muchísimas gracias. Eduardo también y Guillermo, que estuvo ahí bancando esto.